Hola, ¿qué tal? En este lindo bus nuevo viajaremos hoy, el debut de los buses BioSafe en Narbus Internacional. Eso sí, antes de eso les voy a contar un poco del contexto en el terminal, cómo es viajar en Chile en pandemia y cómo me sentí yo. Salvo por entregas de libros y un par de días puntuales, he estado encerrado desde marzo, mucho antes de que decretaran las cuarentenas, y comprenderán que después de tantos meses sin salir, un viaje largo en estas circunstancias es un acontecimiento, un hecho novedoso. Este viaje lo hice por trabajo. El terminal como recinto no se veía tan distinto, pero el ambiente sí era distinto. Para entrar te hacían control de temperatura, te pedían el pasaporte sanitario, ahí voy a andar sobre esos detallitos después. No hay muchos buses, hay empresas que no están trabajando desde marzo y tienen su oficina cerrada. Las boleterías que están abiertas tienen protecciones, cortinas de plástico, no todas están atendiendo tampoco. Las empresas que sí trabajan no tienen tantos horarios. Acá en Chile, a diferencia de otros países vecinos, nunca se suspendió el transporte. Al contrario, se consideró una actividad esencial. Pero la demanda sí se ha reducido mucho y también hay unas ciertas restricciones de viajes. Yo llegué muy temprano, mi bus salía a las 22:30 horas y yo llegué como a las 20 horas, 8 de la tarde. Tenía miedo de que la aduana sanitaria fuera complicada de pasar, que el trámite fuera largo. Yo tenía entendido que en los meses de cuarentena uno podía estar una hora en el trámite. Afortunadamente no fue así. Bueno, Santiago en ese momento no estaba en una cuarentena estricta, estaba en fase 3, que también lo voy a ir explicando más en detalle. Ahora retrocedimos de fase, entonces probablemente cuando veas este video sí vaya a ser un poco más complejo. Los buses en Chile están trabajando con capacidad completa, se hacen sanitizaciones diarias, se brinda alcohol gel, las personas tienen que portar mascarillas, hay restricciones de viajes para zonas en cuarentena. Sin embargo, el mayor peso de las medidas se lo han llevado las empresas de buses. Han tenido que adaptarse, reinventarse, crear nuevas rutas en algunos casos, ir implementando distintas estrategias, distintas medidas para poder tener viajes más seguros, para proteger a su personal, para proteger a los pasajeros, etc. Dentro de eso, una de las razones por las que hice este viaje con Narbus fue para probar sus primeros buses BioSafe, que es una tecnología de bioseguridad que desarrolló Marco Polo, gran carrocera brasileña, y es en este momento lo más avanzado que hay en bioseguridad de buses, a pesar de que otras marcas también han implementado medidas muy parecidas. Yo que conozco la industria, sé el trabajo serio de esta tecnología, de Narbus también como empresa, y con esa garantía de viaje. Es un bus que está pensado y diseñado para no tener contagios dentro de viaje, es lo que quisiéramos como estándar para todo el transporte. Sin embargo, hoy en día es algo presente en pocas empresas. Es una inversión importante. Hay empresas de buses que están con problemas económicos, tampoco hay un subsidio detrás de esto, entonces se agradece y valora mucho lo hecho por Narbus y por otras empresas, y por lo mismo quise viajar. Me siento seguro viajando así. Si no hubiera tenido esa seguridad, probablemente no hubiera viajado y me habría mantenido encerrado como he estado todos estos meses. Aquí viene el mapa de este viaje. Formalmente el servicio es Santiago a Puerto Saavedra, pero ese día solamente llegamos hasta Carahue. El bus sale a las 22:30 horas desde el terminal sur de Santiago. Viajamos en dirección norte a sur y la ciudad principal de destino es Temuco. Para los amigos que nos gustan los buses, el bus está fijo en ese horario, por si acaso. Este viaje es presentado por Narbus Internacional, que me recibió también en Temuco. Entrevisté a Freddy, su gerente, entrevisté también a Boris, ejecutivo de ventas de Pisa. Está presentado por recorrido.cl y también por los libros de Cinta Rota Ediciones. Mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas, y probablemente después otros más. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, y hay packs con descuentos. Así que muy agradecido a toda la gente que confía en mi trabajo y que disfruta de mis libros. Estaba contando que esto era el debut de los buses BioSafe de Narbus Internacional. Apenas supe que Narbus los tenía, me contacté con la empresa, con Freddy, el gerente, e hicimos las gestiones para poder viajar.
Más allá de documentarlo y mostrarlo, también yo mismo como una persona apasionada por estas cosas, quería conocer en vivo y en directo esta novedad. Quería estar ahí y experimentarlo. El bus por dentro no se ve tan diferente a los otros buses en los que he andado. Es un Marco Polo New G7, estos buses son sumamente cómodos, tope de línea, alta gama, pero visualmente no es tan diferente. Eso sí, los pasajeros algo notan, aunque no manejen el detalle, pero tomaban fotos y se daban cuenta de que el bus estaba nuevo, que era algo especial. Lo más distintivo son dos cosas: el olor, que no era olor a nuevo, sino un olor más neutro y fresco, y lo otro son las cortinas antimicrobios, que son una tela delgada, fina, suave, pero bien consistente y que se usa en clínicas y hospitales. Esa sensación de frescura se da porque el aire se está purificando constantemente y visualmente el bus sigue siendo súper lindo. Yo viajaba en la ventana panorámica, mi asiento era el número 1, en el lado del conductor. Estas butacas New G7 son muy cómodas para un viaje largo, es una cuna, trae puertos USB, posavasos. Por un lado, reconozco que me sentía muy feliz de estar viajando otra vez, de estar probando esta nueva tecnología, pero también estaba un poco nervioso porque no sabía cómo sería el tema de los controles, las aduanas sanitarias, los tiempos de viaje, aparte de que en todo el viaje uno debe andar con mascarilla y no sabía si eso me iba a incomodar. Le decía sobre las cortinas antimicrobios, al tacto es muy agradable. Lo positivo es que aparte de separar los espacios y a las personas, es que la tela en sí misma tiene propiedades que van matando los microbios, entonces te da una mayor seguridad que otras cortinas que se han implementado en los buses o las clásicas cortinas de género. El asiento tenía cinturón de 3 puntas, mucho más seguro y también era cómodo, uno no quedaba muy apretado como ocurre con otros cinturones de seguridad. El terminal estaba muy vacío considerando cómo era viajar antes de la pandemia. Si revisan otros videos de Hacer y Ando en Bus y ven escenas del terminal, generalmente todos los andenes estaban llenos. Hubo meses en que prácticamente no había servicios, más o menos desde julio o agosto en adelante han ido incorporándose empresas a la operación. Antes de eso eran muy poquitas. Desde el punto de vista legal, además de la sanitización diaria, que generalmente se hace con amonio cuaternario, las empresas de buses ya no tienen permitido entregar frazadas, almohadas, ni tampoco snack o alimentación dentro de los buses. Cada uno debe llevar sus propias cosas para comer, su cojín, su frazada. En el caso de Narbus, el servicio solamente se hace con 2 conductores, ya no hay un asistente, para evitar que se den contagios dentro de los buses y que haya una interacción cercana con los pasajeros. Para la carga de equipajes en el terminal hay un ayudante que hace esas labores, pero esa persona no viaja dentro del bus. Este bus tomó pasajeros en Colón, en San Bernardo. Para quienes toman fotos ha sido una buena alternativa. Hay varios aficionados que han tomado fotos de los buses en este lugar, además de que se ven muy bonitos. Yo ocupé el cargador USB para mantener la carga de mi celular, además de ir revisando algunas cosas en internet. Temuco estaba en cuarentena, por eso fui con mucho alcohol gel, toallas desinfectantes, varias mascarillas y preocupado de ser lo más cuidadoso posible cuando llegara y me tocara interactuar con las personas. En el viaje yo pensé que nos tocarían muchos controles y aduanas sanitarias, como había sido hace meses atrás, pero ese día estaba todo bastante relajado. Durante todo el camino no hubo controles en ruta. Los controles solamente se hacían en los terminales de las zonas que tenían cuarentena. Eso lo van a ver mejor cuando publique el viaje de vuelta, porque ahí viajé desde Temuco y sí me controlaron, pero en este viaje de ida no. Los viajes entre comunas que están con cierta apertura no son tan complejos. Puede que ahora sea diferente considerando que Santiago se considera zona en cuarentena. La fase 2 es una cuarentena. Hablando del olor del bus, del aroma, además de las cortinas y los dispensadores de alcohol gel, lo que distingue a esta tecnología BioSafe es el uso de luz ultravioleta UVC para sanitizar los espacios. Hay un filtro con esta luz en el aire acondicionado,
Todo el aire dentro del bus se purifica en todo momento, siempre se va purificando ese aire, y también se emplea esta luz para sanitizar todo el baño cuando no se está ocupando. Con eso logra dar seguridad en los aspectos más críticos. Estas sanitizaciones son automáticas, todo funciona de forma automática y se va haciendo en todo el viaje. Narbus, antes de esta tecnología, fue una de las primeras en implementar estrategias contra los contagios. Partieron con la llamada distancia social, el bus viajaba a 2/3 de capacidad, se bloqueaban todos los asientos del pasillo, algo que también replicaron otras empresas y que también se hace en países vecinos todavía. Esto fue una medida transitoria, voluntaria. Después dieron protectores faciales para cada usuario, de estas máscaras como de plástico. Repartieron unos 10.000 de esos protectores y con esta tecnología ya no hacen nada de eso, venden sus asientos de manera normal. Aparte de esas acciones, me parece que lo destacable es la voluntad de ir innovando y ser hoy en día una de las empresas más seguras para viajar en el aspecto sanitario. Todo esto no significa que uno deba descuidarse, al contrario, siempre debe haber autocuidado, estar a la defensiva, tener alcohol gel, cuidarse de no tocar muchas cosas, más allá de los buses y de las cosas materiales que a uno le pueden gustar. El tesoro más valioso que tenemos es la sonrisa de esas personas que amamos, la poesía de verlos felices. Han sido meses duros, complicados, algunos han perdido seres queridos. Lo más sensato es viajar con responsabilidad, tomar todas las precauciones y viajar solo si se considera seguro, si es por una necesidad importante o laboral. Yo agradezco a Dios todos los días por mi familia, por mi salud y por el cariño que ustedes me tienen también. Se lo agradezco mucho. Algo positivo de esta tecnología BioSafe y todo lo que van a ir implementando otras marcas, porque así es la competencia y el mercado, es que la experiencia de viaje no se afecta tan dramáticamente. El viaje en bus es como se hacía antes, si lo notan. Todos los mecanismos de bioseguridad y de sanitización funcionan sin que el pasajero lo note, sin que sea algo invasivo, sin que el conductor también tenga que hacer algo en especial, más allá obviamente de los controles y trámites que uno como pasajero tiene que hacer en cada viaje. Pero esto es el futuro del transporte. Así nos vamos a mover de ahora en adelante y en los próximos años. Posiblemente todos los buses tengan que ir implementando estos elementos tarde o temprano. Del viaje mismo yo dormí muy bien. Yo que a veces tengo problemas de insomnio, dormí muy cómodo en el bus. Temuco nos recibía como una ciudad fantasmal. No había muchos autos en la mañana por ser una zona en cuarentena. Todos los pasajeros que viajaron en Temuco fueron controlados por personal sanitario. Solo ellos, porque los que estábamos arriba del bus e íbamos a otros lugares no tuvimos control alguno. Las otras ciudades de este viaje estaban en fase 3, es decir, con una apertura que no tiene restricciones de viaje. Como es habitual en la ficha, les comparto algunos datos del bus. Este viaje lo hice en la unidad 373 de Narbus Internacional, es un Marco Polo Paradiso 1800DD New G7, manufacturado en Brasil. El chasis es Scania K400, tiene tecnología de punta en seguridad activa. El bus fue inscrito el 24 de noviembre de 2020, debutó el jueves 26 desde Puerto Saavedra a Santiago y este viaje lo hice el lunes 30 de noviembre. Fue dentro de la primera semana de trabajo del bus, fue un debut, viaje debut. Narbus como tal tiene una flota cercana a los 20 buses. Por dentro el bus tiene asientos salón cama en ambos pisos, arriba son 31 butacas, abajo son 12 asientos y en total tiene una capacidad de 43 pasajeros. Yo ocupé el asiento 1, marcado con color naranjo, y como dato adicional, el asiento 34 tiene ascensor para personas en situación de discapacidad, cosa que no veremos en funcionamiento en este video, pero sí lo mostré en el review que hice de este bus, y ahí pueden ahondar mucho más, pueden ver el bus con mayor detalle. Narbus Internacional como hito es la primera empresa en tener toda su flota de buses de 2 pisos con esta tecnología. La compañía compró 4 buses nuevos, el viaje lo hice en uno de ellos, y adicionalmente está equipando esta tecnología en 14 buses que ya tenían en la flota. Prácticamente todos los viajes que hacen desde Santiago
cuentan con este estándar, toda su ruta desde Santiago, solamente estos servicios de larga distancia. Los 4 buses nuevos se sumaron a la ruta Santiago-Puerto Saavedra y Santiago-Melipeuco, y son distinguibles porque son unidades salón-cama en ambos pisos. Estas rutas no tenían ese tipo de buses. Con esto, Narbus llega a la costa y cordillera de Araucanía con esta tecnología, sirviendo a comunidades rurales. Los otros 14 buses son los que hacen los horarios habituales de Narbus. Junto con esas rutas antes mencionadas, está el servicio Santiago-Temuco-Valdivia, que es un trayecto estrella de la empresa. Ahí ya operaban unidades New G7, buses nuevos. Todos los buses son Marco Polo. Tienen rutas a Argentina normalmente, pero hasta el día de hoy se mantienen cerradas las fronteras en transporte terrestre, porque si viajas en avión sí puedes cruzar a otro país. Sobre los viajes en pandemia y el contexto chileno, Chile tiene un plan llamado Paso a Paso, que tiene distintos grados de apertura. Ahí sería ideal también que ustedes comenten en su país cómo es, porque yo sé que me ven de otros países, cómo lo hacen allá. El paso 1 es la cuarentena total y el paso 5 es la apertura y total normalidad, por decirlo de un modo muy resumido. En un principio solo se podía viajar bajo ciertas causales, debido a que prácticamente todo el país estaba en cuarentena. Pero esto se fue relajando, algunas comunas fueron progresando y en noviembre de 2020 cambiaron las reglas para viajes y ahora en diciembre, hoy 10 de diciembre, también cambiaron otra vez. Se puede viajar sin restricciones entre comunas que están en fase 3, 4 y 5. En cambio, si el desplazamiento involucra en el origen o en el destino o en ambas una comuna en fase 1 o 2, ese viaje sí tiene restricciones porque esas zonas se consideran en cuarentena y debes probar que tiene un motivo válido tu viaje. Todos los viajeros deben hacer el pasaporte sanitario, independiente de la fase que sea, todos. Esto es una declaración jurada con tus datos personales, el lugar de origen de tu desplazamiento con dirección, el destino de desplazamiento con dirección, si has tenido síntomas o has estado cerca de personas contagiadas o casos probables. Esto se hace desde marzo. Todos los viajeros deben llenar esto. Se hace por internet en c19.cl y te lo revisan con el celular. Cuando tú haces el formulario, lo llenas, te llega a tu correo el pasaporte sanitario con un código QR. Tú tienes que ir mostrando ese pasaporte en los controles. Si el viaje no tiene restricciones, no necesitas nada más que ese pasaporte sanitario. Si hay restricciones, el caso que comentábamos, debes pedir un permiso especial o salvoconducto de carabineros. Si es por trabajo, la empresa lo pide y se puede pedir bajo ciertas circunstancias. Básicamente, la empresa tiene que ser considerada un servicio esencial. Si es un salvoconducto individual, esos motivos pueden ser mudanza, tratamiento médico y o funeral. Ante cualquier duda, lo mejor es que vayas al sitio web del gobierno, están todos los casos, preguntas frecuentes, aparece toda la información y lo van actualizando. Y si todavía te quedan dudas, puedes preguntar en Carabineros. Por supuesto, esta ficha es presentada por los libros de Cintarrota Ediciones. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, hay packs con descuento. Y también si eventualmente quieres publicar tu libro y quieres hacerlo como autopublicación, yo aquí te puedo asesorar y te puedo ayudar para que publiques bien y todo salga bonito, un bonito libro. Era necesario dar toda esa información. Yo creo que este viaje, aparte de mostrar el debut de estos buses, también es un documento histórico. Lo que vivimos era algo impensado. Va a marcar a toda una generación. Todas las industrias han tenido que adaptarse dramáticamente. Y retomando un poco la reflexión sobre el aporte de estos buses, va a cambiar la manera de transportarnos. Pero me alegro que con estos buses esa transición no sea dramática y ya haya soluciones de bioseguridad reales. O sea, en todos los países vamos a ver medidas distintas. El logro de Narbus con la implementación de esta tecnología BioSafe no es solo algo pionero en Chile, sino que en el mundo. Y se van a sumar más empresas. Plus Chile, SICBus, Altas Cumbres están en la misma línea acá en Chile. Turbus no tiene todo el equipamiento BioSafe que ofrece Marco Polo, pero implementó un filtro de carbono activado y también se purifica el aire. O sea,
El mejor consejo que puedo darles es buscar empresas que estén implementando estos filtros de aire. Ese es el aspecto más crítico, porque puede haber distancia social, se pueden vender menos asientos, tener a la gente distanciada dentro del bus, pero la circulación del aire es el elemento crítico a controlar. Y si tienen que viajar, tomen todas las precauciones posibles. Revisen si hay alguna empresa que esté trabajando por mejorar la bioseguridad en sus buses y prefiéranlos. Busquen seguridad. Si pueden ir con protector facial, en el caso de que la empresa no tenga estas medidas, vayan con protector facial, con una buena mascarilla. Ese tipo de cosas son los consejos que les puedo dar. En el caso de Chile, como el transporte nunca se detuvo, las empresas están más avanzadas que en países vecinos. Hay más expertise, más experiencia. En Brasil, que es donde desarrollaron la tecnología BioSafe, hay que pensar que Marco Polo es brasileña, y hay algunos buses con este equipamiento, pero no son flotas completas de empresas, como sí está ocurriendo acá. El equipamiento BioSafe recién está entrando a Perú, a Colombia, a Argentina. También Modasa desarrolló un paquete de bioseguridad y las otras marcas que construyen buses van a ir sacando lo mismo. O sea, esto va a ser un estándar de industria. Del paisaje no he comentado mucho. Pasamos Temuco, la ciudad que vieron era la capital de la región de la Araucanía. Nosotros estamos en Labranza, que es relativamente cerca. La Araucanía como región es privilegiada, una opinión personal eso sí, en cuanto a paisaje, privilegiada. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo he escrito en mis libros, he puesto fotos de la región en mis libros. La Araucanía se llama así tanto porque hay muchas araucarias en la zona de cordillera. La araucaria es un árbol endémico que también tenía un significado especial para el pueblo mapuche que vivía en esta zona, los indígenas de esta zona. Antes de llegar a Nueva Imperial, pasé al baño. El baño también tenía un olor distinto. Es como neutro porque no tiene aromatizante, pero es un aroma agradable. Por dentro es como cualquier baño de bus Marco Polo New G7. Lo esencial de la sanitización con luz ultravioleta se hace cuando está desocupado. O sea, uno no va a ver eso. Dentro de lo notable, el baño tenía jabón y agua. Aparte de que en el bus hay dispensadores de alcohol gel. Comentaba que la Araucanía era una región bonita, lo van a ver en este video, en esta ruta. Nosotros vamos hacia la zona costera. La región tiene mucha producción agrícola. Esta ruta ya la había hecho antes, se las había mostrado, probablemente la recuerdan si es que me siguen. Lo que me gusta de Araucanía es que tiene paisajes muy hermosos y puedes ir combinando distintas experiencias. En la cordillera tienes termas, nieve, volcanes, lagos, excursiones, deportes de aventura. Es muy completa y puedes estar semanas yendo. Yo he ido varias veces y volvería, siempre quedan cosas por hacer, cosas lindas por vivir. Los parques nacionales son muy hermosos. En el caso de esta parte más costera, toda esta ruta no está tan explotada turísticamente. Tiene su atractivo, pero es visitada por gente local, no es tan masivo como Villarrica y Pucón, que atraen la mayoría de las visitas a la región y que ya son destinos conocidos por los turistas internacionales. La ciudad en la que estamos es Nueva Imperial. Después de Temuco, es la ciudad más grande de esta ruta y donde bajó la mayoría de la gente que quedaba en el bus. Temuco es el destino fuerte en todo caso. Nueva Imperial, como ven en el video, estaba vacío, pueblo fantasma, y era día lunes. Toda esta zona no estaba en cuarentena, por si acaso. Solamente Temuco estaba con fase 1. El resto de las ciudades que hemos visto, Labranza, Nueva Imperial y Carahue, Puerto Saavedra, estaban en fase 3. Y son lugares donde se va a ver el eclipse, que está muy pronto a suceder. Todos los jueves publico distintos viajes en transporte público, en Mi Gran Pasión. Hay viajes en bus, en tren, en avión, en barco, bus urbano, metro, etcétera, lo que se te ocurra. También hago videos de análisis. Otros videos tienen que ver con mis libros, hay bitácoras de paseos, entrevistas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros y te invito también a suscribirte. Espero seguir viajando, seguir recorriendo y
pudiendo compartir lo que ven mis ojos, si Dios me lo sigue permitiendo, ese bonito privilegio. El sur de Chile, la Araucanía está en el sur de Chile, es una zona muy lluviosa. Quizás esta región no tanto, pero un poco más al sur es excesivamente lluvioso. Aquí lluvioso. Eso impacta en el paisaje que se ve. Todo acá es verde, los ríos son preciosos, los caminos son tal como lo que estás viendo. Para mí es una de las regiones favoritas que tengo para pasear, pese a que a nivel nacional a lo mejor es opacada por otras regiones. Hay otras regiones que son más famosas, más visitadas, más populares entre los turistas internacionales, pero la Araucanía tiene mucho potencial turístico. Hay muchas cosas lindas que se pueden ver y cosas que no están tan masificadas. El bus de nosotros llegó hasta esta ciudad, Carahue. Originalmente el bus seguía hasta Puerto Saavedra, pero ningún pasajero del viaje llegaba hasta allá, y después el bus tenía que devolverse a Temuco por otros temas. Ahí en Temuco lo grabé con todos los detalles, ese video ya lo vieron, en eso me ayudó mucho el conductor, don Luis Sepúlveda, así que un abrazo gigante y un agradecimiento para él, también para el personal de Narbus, y premio al entusiasmo para Carahue. Mención honrosa, uno de sus alcaldes quiso impulsar el turismo y llenó la ciudad con máquinas de vapor, locomotoras a vapor, hay máquinas por todas partes y hay un mini parque temático. Él pensó, dentro de lo que yo leí, que eso haría que Carahue fuera famosa, visitada y querida por los turistas, casi como una ciudad museo. Eso lamentablemente no ocurrió, pero sí llama mucho la atención y eso me parece meritorio. O sea, esa visión de querer que la ciudad tenga una cierta importancia. Y yo creo que con el tiempo capaz que ella resuelve la jugada. Lo rico es que en este viaje llegué con luz de día. Amaneció temprano, el bus también se demoró un poquito más de lo que decía el itinerario y no llegué como la otra vez, po. La otra vez, si se acuerdan de un video que hice yendo a Carahue, llegué con niebla como a las 5 de la mañana, así que con suerte podía verme la cara. Aquí no, pude ver la ruta completa, pude grabarla y estaba, cuando bajamos en Carahue estaba agradable. Hemos llegado al final del viaje, el terminal de Carahue. Muchas gracias por acompañarme. El bus quedó vacío, aproveché de grabarlo otra vez con mejor luz. Pueden apreciar que en algunos asientos quedan plásticos. Los asientos vienen sellados antes de su uso. El viaje fue bonito en lo escénico, fue grato poder conocer la experiencia de andar en estos buses, poder documentarlo, mostrarlo, compartirlo con ustedes. Súper contento, el bus fue comodísimo y la atención de la tripulación igual. Los dos conductores, Luis Sepúlveda y Cristian Badilla, eran simpáticos. Hacia Temuco me vine conversando con Luis en la cabina del bus. Por mi parte, le deseo muchos saludos, bendiciones, que Dios nos cuide a todos y que estén muy bien. Muchas gracias por su sintonía. ¡Chau! Nos veremos en otro Ando en Bus. Hoy día ya iban a ir unas máquinas a la salida. ¿Por qué no paramos arriba del puente? No, ojalá se pudiera, pero